porque desde el feminismo yo creo que lo que tenemos que preocuparnos no es que haya penas más duras. Y este es un problema, porque claro, todo este elemento en el que ahora mismo nos estamos moviendo, que es el de las penas, el de la duración de las penas, en las máximas, las mínimas, nos está llevando a que parece que la única solución es endurecer más el Código Penal, ¿no? Parece que la única respuesta posible y la única reforma posible al Código Penal es endurecer más todas estas penas, ¿no? Cuando además dentro del análisis del marco penológico, ¿no?, que se ha puesto en esta ley, hay todo un análisis también de qué es lo mejor a la hora de lo que son las garantías de no repetición de los delitos, entendiendo las garantías de no repetición no solamente como que el delincuente no vaya a cometer el mismo delito con la misma víctima o con otras víctimas, sino también que haya una transformación social en la que haya una comprensión social de que hay determinados hechos que son absolutamente imperdonables y no pueden quedar impunes, ¿no? Entonces, todo este marco penológico de llevar las penas a más duración, de que sean más duras, ¿no?, de que estemos preocupados, ¿no?, porque se aplique una norma que es de justicia y que además es respetuosa con los derechos humanos, nos está llevando a un debate dentro del feminismo que yo creo que no es justo, ¿no? Y nos tenemos que preocupar también. ¿Qué sería lo justo? Pues lo justo es que primero, dentro de lo que es la formación que tienen que tener todos los operadores jurídicos, se empiece por el primer tema, que son los estereotipos de género, ¿no? Y que se empiecen por los temas que sabemos que están interfiriendo gravemente en las decisiones judiciales y en la interpretación judicial de los hechos. Y segundo, que dentro de los centros penitenciarios haya toda una inversión para que todos estos sujetos que están cometiendo todo este tipo de hechos delictivos y todo este tipo de agresiones vayan caminando hacia la reinserción, pero la reinserción real también, ¿no? Y que desde ahí al final no estemos pidiendo más prisiones y no estemos pidiendo más penas, sino que estemos pidiendo más inversión en educación sexual, ¿no?, que es una de las cosas que contempla la ley, que estemos pidiendo más inversión en centros de asistencia médica, de asistencia psicológica a las víctimas para que también se puedan recuperar, y que también pidamos más inversión en aquellas medidas que dan autonomía y agencia a las víctimas. Esta ley es una ley que da más agencia a las víctimas, que da más autonomía a las víctimas, porque pueden decidir en determinados momentos del procedimiento judicial si ellas quieren una indemnización o no quieren una indemnización, si quieren una conformidad, con qué términos quieren la conformidad. Muchas víctimas saben perfectamente que a veces la cárcel no termina de reparar lo que a ellas les ha provocado, ¿no? Y lo que quieren es otro tipo de reparación. Es una búsqueda de una justicia real. Exacto, una justicia transformativa, correcto, ¿no? Entonces, desde ahí sí que es importante también que luchemos por esa justicia transformativa en la que esos hijos sanos del patriarcado, pues al final no haya cada vez menos, ¿no? Sean los menos hijos sanos del patriarcado, porque los hijos sanos del patriarcado no nacen de repente, ¿no? Se hacen, ¿no? Y se hacen a base también de muchas situaciones de desigualdad, de muchas situaciones de injusticia y de muchas situaciones en las que esa pedagogía de la crueldad se va incorporando desde los medios de comunicación, pasando por la publicidad, pasando por los contenidos de los textos educativos, es lo que iba a decir yo, justo, la escuela, o sea, entonces, esto es escuela. Claro, de lo que tenemos que hablar también es de qué tipo de justicia transformativa queremos desde los feminismos. Qué importante, Violeta, que tengamos el espacio ahora mismo para hablar de esto y no dejarnos imponer por la manipulación y por la confrontación y por la violencia política, no nos dejemos imponer unos temas de los que hablar, porque eso nos lanzan a hablar de años de condena, nos lanzan a hablar de violadores que sí o no están en la calle, y no podemos hablar de que el feminismo no quiere mandar a más gente a la cárcel. O sea, el feminismo no quiere mandar a más gente más años a la cárcel. El feminismo quiere transformar la sociedad, y qué bien que hayas mencionado la pedagogía de la crueldad. Mejor citas leerse a Laura Rita Segato siempre, porque es un... Es que lo que intenta transformar la ley va muchísimo más allá del punitivismo y de las cárceles. El otro día decía además Nuria Labao en un artículo de Contexto que todas las investigaciones criminológicas lo que demuestran es que más cárcel no sirve para evitar los delitos, que evidentemente cuando se producen los delitos hay que imponer una separación de las víctimas, hay que imponer unos castigos, hay que imponer unas penas, porque las cosas funcionan así, pero que también hay que ir un poco más allá, y hay que hablar de reinserción si es posible, y hay que hablar de educación, y hay que hablar de cosas mucho más integrales, que ahora, claro, si te pones a hablar de ellas, es como, que queréis que estén los violadores en la...
No, lo que queremos son garantías para las víctimas. Lo que queremos es dejar de utilizar términos que no proceden en según qué procedimientos y, sobre todo, pues eso, de culpabilizar, de hacer un continuo señalamiento. Porque en todo este discurso que ha habido mediático, ¿no tenéis la sensación de que efectivamente, o sea, lo último que se ha hablado ha sido de una víctima? O sea, lo último que, o sea, o si se ha escogido alguna víctima, es que yo desconozco, porque ya llega un momento en el que yo, toda esta diarrea informativa, tienes de vez en cuando que cortar el grifo, porque si no ya es como nocivo, ¿sabes? Objetivamente, pero nunca, o sea, no se ha preguntado precisamente, o sea, no es que no se hayan preguntado a víctimas, pero, joder, no ha habido un debate que haya sido enriquecedor precisamente de todas las partes, de tal, o sea, todo el rato era, exacto, la pena, las disposiciones transitorias, que por cierto, no sé si nos puedes decir qué son, porque claro, como ahora todo el mundo es jurista, de pronto, a lo mejor nos lo puedes aclarar si eso hubiese sido útil o no, pero es que, o sea, esto a lo que estás llegando tú, yo creo que es la primera vez que lo escucho en 2 semanas.